Ceuta fue española antes de que existiera Marruecos. Lo dice la historia, los tratados y hasta los ceutíes, pero algunos insisten en llamarla colonia ocupada. Hoy vamos a desmontar los argumentos que usa Marruecos para reclamar Ceuta, repasando su historia real y sus vínculos ancestrales con España. Para entender por qué Ceuta es española, hay que empezar por el principio, no por el siglo XX, ni siquiera por el XIX, sino mucho antes, cuando aún ni existía el concepto de Marruecos tal y como lo conocemos hoy. Este es el contexto histórico de Ceuta, una ciudad milenaria que ha formado parte del mundo hispano desde tiempos antiguos. Durante la antigüedad, el norte de África no era un mundo aparte de la península ibérica. Al contrario, formaba parte de la misma red comercial, cultural y militar. Ceuta ya era conocida en época fenicia y cartaginesa, pero fue con Roma cuando se consolidó como punto estratégico clave en el estrecho. La provincia romana de Mauritania Tingitana, a la que pertenecía Ceuta, tenía más contacto con Hispania que con el desierto. Incluso después de la caída del imperio, los visigodos mantuvieron relaciones con el norte de África y las comunidades hispano-romanas del otro lado del estrecho compartían lengua, religión y cultura con las del sur peninsular. Todo cambió en el año 708, cuando Ceuta fue islamizada, justo antes de que comenzara la conquista musulmana de la península ibérica. A partir de ahí, la ciudad pasaría por manos de distintas dinastías islámicas: idrisíes, omeyas, almorávides, almohades, meriníes, en un constante vaivén de poder propio del Magreb medieval. Pero ojo, aún entonces, Ceuta mantuvo vínculos con Al-Ándalus. De hecho, en algunos momentos incluso fue gobernada por taifas andalusíes, como la de Málaga, o formó parte de redes de comercio con los reinos cristianos del norte. Lo importante aquí es entender esto: no existía un Estado marroquí unificado, ni mucho menos moderno. Marruecos, como entidad política centralizada y reconocida internacionalmente, nacería siglos después. En cambio, Ceuta ya tenía historia, puerto, murallas y un valor estratégico que pronto llamaría la atención de las potencias ibéricas. La ciudad no era una periferia, era un punto clave en el ajedrez geopolítico del Mediterráneo, y su historia con España estaba a punto de empezar. La historia moderna de Ceuta, como ciudad europea, empieza en 1415. En pleno auge de la expansión cristiana, el Reino de Portugal, con Juan I a la cabeza y con el infante Enrique el Navegante entre sus filas, lanza una expedición militar para tomar Ceuta, y lo consigue. La ciudad cae en manos portuguesas tras un ataque relámpago, convirtiéndose así en la primera plaza africana tomada por una potencia europea en la era moderna, casi un siglo antes de que empezara el verdadero colonialismo. Pero cuidado con las simplificaciones. Esto no fue una invasión colonial en el sentido moderno. No había un Estado marroquí al que se le arrebatara Ceuta. La ciudad estaba en manos de un reino islámico local, sin soberanía nacional unificada, y la conquista fue tan legítima como cualquier otra de la época, incluida la de los sultanatos entre sí. Además, esta toma se enmarca en el contexto de las guerras mediterráneas entre cristianos y musulmanes, no en el reparto colonial del siglo XIX. Lo que sí es clave es que desde 1415 Ceuta dejó de estar bajo control magrebí y pasó a formar parte del mundo ibérico, no como un experimento ni como una base temporal, sino como una plaza permanente y vital para las ambiciones atlánticas de Portugal. Desde aquí, los portugueses comenzarían su expansión por la costa africana, rumbo a Guinea, el Congo y más allá. Ceuta fue el primer peldaño, y aunque en ese momento era portuguesa, no tardaría en entrar en la órbita hispánica. En 1580 ocurre un giro fundamental. Tras la muerte sin herederos del rey Sebastián de Portugal, Felipe II de España hereda el trono luso y se produce la Unión Ibérica. Durante 60 años, España y Portugal comparten corona, aunque manteniendo administraciones separadas. Y en ese periodo, Ceuta, que ya llevaba más de un siglo bajo soberanía portuguesa, queda incorporada a los territorios de la monarquía hispánica. Pero lo verdaderamente sorprendente viene después. En 1640, Portugal rompe la unión y recupera su independencia. ¿Y qué hace Ceuta? Decide no volver con Portugal. Sus autoridades, su guarnición y su población optan por seguir formando parte de la corona española. No hubo ocupación ni imposición militar. Fue una decisión política y estratégica tomada por la propia ciudad. Este gesto no fue simbólico. Fue ratificado años después en un acuerdo internacional. En 1668, el Tratado de Lisboa, firmado entre España y Portugal,
reconoce oficialmente que Ceuta es territorio español. Es decir, hay un tratado entre estados modernos firmado por las dos coronas ibéricas que certifica que la ciudad ya no pertenece a Portugal y que España es la legítima soberana. Desde entonces, Ceuta ha sido ininterrumpidamente española. No es una plaza ocupada, es una ciudad que eligió a qué país pertenecer, y lo hizo hace casi 400 años. Tras su incorporación a la corona española, Ceuta se convirtió en una auténtica fortaleza del estrecho, pero su valor estratégico no pasó desapercibido para los reinos musulmanes del norte de África. Durante los siglos XVII y XVIII, el sultanato alauita, ya con ambiciones centralizadoras en la región, intentó recuperar la ciudad por la fuerza. El resultado, fracaso tras fracaso. El asedio más largo comenzó en 1694 y duró más de 30 años. Las tropas del sultán Mulay Ismail rodearon Ceuta, lanzando ofensivas intermitentes durante décadas, pero la ciudad resistió. Con ayuda de la península, nuevas fortificaciones y una guarnición determinada, Ceuta soportó lo que hoy sería considerado un asedio interminable. Y no solo eso, salió reforzada. En 1704, en plena guerra de sucesión española, la ciudad fue atacada de nuevo por tierra por las fuerzas del sultán, mientras una flota anglo-holandesa la bombardeaba por mar. Aún así, Ceuta aguantó el envite doble, y vendrían más intentos. En 1732, 1757 y 1791, las campañas lanzadas desde el Magreb acabaron siempre con el mismo resultado. Ceuta seguía siendo española. La prueba definitiva llegó en el siglo XIX. En 1859 estalló la Guerra de África entre España y el Sultanato de Marruecos. Ya reconocido como entidad estatal, España venció con claridad y en el Tratado de Guadras, 1860, el sultán reconoció formalmente las fronteras de Ceuta tal como estaban. Fue un tratado internacional firmado por ambas partes que dejó claro que Ceuta pertenecía a España y que ni siquiera el Marruecos premoderno tenía ya base legal para reclamarla. En resumen, durante más de 2 siglos, los reinos del Magreb intentaron conquistar Ceuta por las armas. Nunca lo lograron. Hoy, Ceuta no es una reliquia del pasado ni una anomalía jurídica. Es una ciudad española con todas las letras, integrada, gobernada, habitada y defendida como cualquier otra parte del territorio nacional. Pero para entender su situación actual hay que ver cómo ha evolucionado en los últimos siglos. Ceuta nunca formó parte del protectorado español en Marruecos. Cuando España y Francia se repartieron zonas de influencia en el norte de África en 1912, Ceuta quedó expresamente fuera de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque no era una colonia ni un territorio a administrar. Ya era España, igual que Cádiz o Barcelona. No se gobernaba desde un alto comisario colonial, sino como parte directa del Estado español. Con la llegada de la democracia, esa realidad se consolidó aún más. La Constitución de 1978 reconoce a Ceuta como parte indivisible de la nación española y permite que, si así lo desean sus ciudadanos, accedan al autogobierno. Y así fue. En 1995, Ceuta obtuvo su estatuto de autonomía, convirtiéndose en ciudad autónoma, con su propio parlamento, gobierno local y competencias al estilo de otras comunidades. Ceuta también participa plenamente en la vida política nacional. Elige diputados y senadores en las elecciones generales. Sus ciudadanos tienen exactamente los mismos derechos que cualquier español, y la legislación que se aplica es la misma que en cualquier parte de la península. Y lo más importante, los ceutíes quieren seguir siendo españoles. No hay un movimiento independentista, ni simpatía hacia una hipotética anexión marroquí. Ceuta no es una colonia ni un enclave forzado. Es una ciudad moderna, europea, española y además más democrática y desarrollada que cualquier ciudad de su entorno norteafricano. ¿De verdad alguien cree que sus ciudadanos querrían cambiar eso? Uno de los argumentos más repetidos por Marruecos es que Ceuta y Melilla son colonias en suelo africano y que su situación debe resolverse como parte del proceso de descolonización. Suena contundente, pero es completamente falso. Y no lo dice solo España, lo dice el derecho internacional y lo dice la ONU. Cuando Naciones Unidas elaboró en 1960 la famosa Resolución 1514, que establece el derecho de los pueblos colonizados a la autodeterminación, también publicó un listado oficial de territorios pendientes de descolonización. Pues bien, Ceuta y Melilla nunca han aparecido en esa lista, jamás. En cambio, sí aparece Gibraltar. ¿La diferencia? Muy simple. Gibraltar fue ocupado militarmente por el Reino Unido tras arrebatárselo a España en el siglo XVIII y nunca se integró plenamente en su estado. Ceuta, en cambio, llevaba siendo parte de España desde mucho antes de que existiera Marruecos como estado moderno. Este criterio ha sido respetado por toda la comunidad internacional. Ningún país,
Ninguna resolución de la ONU ni ningún tribunal internacional ha reconocido jamás las reclamaciones marroquíes sobre Ceuta. Al contrario, en los tratados y relaciones internacionales, Ceuta es considerada una parte plena y legítima del territorio español. Hasta la propia Unión Europea lo ha dejado claro en varias ocasiones, recordando que Ceuta y Melilla forman parte de la frontera exterior de la UE, como ciudades españolas soberanas. Así que no, Ceuta no es una colonia. No lo es desde ningún punto de vista, ni histórico, ni jurídico, ni político. Y cualquier intento de presentarla como tal no tiene respaldo legal ni internacional. Solo es una narrativa que se cae sola en cuanto uno lee los tratados. A lo largo de las décadas, Marruecos ha desplegado una batería de argumentos para justificar su reclamación sobre Ceuta, pero cuando uno los analiza con calma, se derrumban como un castillo de naipes mal construido. Vamos con los principales. Primer argumento: está en África, por tanto, debería ser marroquí. Una idea simple y equivocada. La geografía no determina la soberanía. Si así fuera, Francia tendría que devolver la Guayana a Sudamérica, Dinamarca debería ceder Groenlandia y Estados Unidos tendría que entregar Alaska a Canadá. Ceuta está a 14 kilómetros de la península, pero lleva más de 600 años vinculada a España. La ubicación no borra la historia ni los tratados internacionales. Segundo argumento: Ceuta fue conquistada por una potencia europea, luego es una colonia. La palabra colonia suena fuerte, pero aquí no encaja. Ceuta fue conquistada por Portugal en 1415, no en el siglo XIX. Fue una acción en el contexto medieval, no del colonialismo moderno. Además, siglos después, Marruecos firmó el Tratado de Ouad Ras, reconociendo esa frontera, y lo más importante, Ceuta no fue colonizada. Fue incorporada a España como parte plena del Estado, no como un territorio administrado aparte. Tercer argumento: en Ceuta hay muchos musulmanes y gente de origen marroquí, cierto, y todos ellos son ciudadanos españoles. ¿Desde cuándo la religión o el origen familiar determina la soberanía? En Marsella hay millones de franceses de origen argelino. ¿Eso convierte Marsella en Argelia? Pues no, lo que importa es lo que piensa la gente, y en Ceuta no existe un movimiento pro-marroquí ni un deseo real de cambiar de bandera. La población musulmana ceutí se siente española y lo es de pleno derecho. Y el argumento más débil de todos: España debería negociar. ¿Negociar qué? Un territorio que lleva siglos siendo parte del país, cuyos ciudadanos son españoles y que tiene soberanía reconocida internacionalmente. España no tiene nada que discutir, ni con Marruecos, ni con nadie. Ceuta es España, y eso no está en la mesa, ni ahora, ni mañana. Después de todo lo que hemos visto, una cosa queda clara: Ceuta no es una anomalía, ni una colonia, ni un capricho geográfico. Es una ciudad española por historia, por derecho, por voluntad de sus ciudadanos. Así que la próxima vez que alguien te diga que Ceuta no debería ser España, pregúntale esto: ¿según quién? ¿Según qué ley? ¿Con qué derecho? Si este vídeo te ha servido para ver las cosas más claras, dale a me gusta, suscríbete a Memoria de un Imperio y compártelo con quien aún crea que Ceuta es una colonia. Y cuéntame en comentarios, ¿por qué crees que este tema sigue generando tanta confusión? ¿Ignorancia histórica? ¿Intereses políticos? Te leo.